Nuevamente un saludo a todas y todas que nos acompañan en este momento. Y como suele ocurrir en un espacio abierto, hay personas que conocen y otras que desconocen el tema. Claramente hay una motivación para estar acá. Así que siempre está el chat para las preguntas, sobre todo para que vayamos perfilando un poco lo que yo voy presentando. Yo tengo una presentación estándar, pero claramente esta presentación puede ir pasando más rápido, pasando más lento, o dando espacio a otros temas, de acuerdo justamente también a lo que ustedes nos vayan compartiendo. ¿Ah? Así que vamos a subir la presentación. Em, Cuéntame, Daniel, en el fondo, para no interrumpir mucho como visualmente esto, voy a estar atento al chat. Voy a apagar el micrófono y la cámara, pero voy a estar atento al chat y en el fondo abriré ambos para poder comentarte si es que hay alguna pregunta que de alguna otra forma pueda ser atingente a lo que estáis desarrollando y en ese sentido pueda hacerlo más interactivo, en el entendido que a diferencia del otro formato de Zoom, el webinar no permite vernos las caras. Entonces, en ese contexto, si es que son activos y activas utilizando el chat, no pierdan cuidado que vamos a estar leyéndolo e intentando articularlo con lo que se va desarrollando. Eso, estimado. ok, gracias, gracias. Yo de profesión soy médico psiquiatra y me dedico todos los días a ver personas que tienen problemas en su vida. Tienen algunas veces problemas que van en la línea de lo que uno podría llamar los problemas habituales que todos tenemos en la vida y en algunos otros casos ya trastornos de salud mental o trastornos psiquiátricos. Pero aparte de eso, en paralelo a eso, tengo un trabajo hace harto años en lo que es la salud mental y las miradas más actualizadas que son en esa línea o en una línea particular de salud mental, que es la psicología y la educación positiva. Así que hoy la idea es compartir con ustedes alguna idea y herramientas, sobre todo, que puedan ayudarles desde esta mirada. Y en el último tiempo comienzo con esta lámina, ¿ya? Que refiere que parte de lo que voy a conversar tiene que ver, sin lugar a dudas, con mi historia de vida, que acá aparecerán las evidencias que dice la ciencia al respecto, pero también siempre hay creencias, también hay hojas en blanco de temas que no comprendo, no conozco, todavía ni me imagino que puedan ser. Y también acá están puestos los sueños, lo que a uno le gustaría que sucediera. ¿Ah? Todo eso siempre está en el discurso de alguien, ¿ah? Lo quiera o no lo quiera. Por lo tanto, lo quería explicitar. Y también que, como dije anteriormente, en tiempos complejos como lo que estamos viviendo ahora, decirles desde dónde yo hace un tiempo estoy tratando de dialogar. Y esto tiene que ver con que hoy, si la duda, estamos viviendo todos en el mundo una experiencia muy parecida, lo que no ocurre habitualmente. Habitualmente cada parte del mundo vive su propia historia, pero hoy estamos viviendo una historia compartida. Y lamentablemente esta historia compartida es una historia de vulnerabilidad compartida, ya que han aparecido una serie de elementos que nos provocan justamente esa sensación de fragilidad, la posibilidad de la morbilidad, de la enfermedad, pero sobre todo la finitud de la muerte como algo más concreto del aquí y el ahora, no solamente algo que nos puede llegar a pasar en algún momento. La incertidumbre frente al futuro, frente a lo que va a venir. La caída de paradigmas, de modelos de desarrollo, pero también de formas de vivir. Y todo eso nos ha fragilizado, nos ha generado un movimiento emocional. Y también nos ha llevado a muchos, y yo creo que a todos de alguna forma, a la necesidad de despertar a una realidad naciente. Y cuando eso ocurre en el desarrollo del ser humano, habitualmente uno tiende a preguntarse, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante en la vida? ¿Qué es lo importante en tu vida? Por lo tanto, nos conecta con el sentido, con las cosas que son significativas y que habitualmente tienden a aparecer en momentos de crisis. Ahora, en esta realidad que estamos viviendo de vulnerabilidad,
También, y esa es la mirada un poco que queremos colocar, existe la posibilidad de que aparezca una conciencia compartida, una conciencia colectiva, una conciencia donde una serie de cosas que aparentemente hemos dejado de ver hoy adquieran mayor relevancia. ¿Ah? Sin lugar a dudas, cuando hablamos de la existencia, el sentido del ser humano, a lo mejor adquiere más relevancia el tema de el altruismo, la empatía, el sentido de vida, el respeto de todas las formas vivientes, la diversidad, la solidaridad, la reciprocidad. Entonces creemos que pueden hacer una conciencia compartida en estas líneas que nosotros nos gustaría que rescatara mucho la conceptualización de una humanidad y un bienestar compartido, es decir, de un bienestar junto a otro. Nosotros siempre decimos que nuestra mirada de mundo y nuestra mirada de bienestar y felicidad se construye desde un nosotros, desde un vínculo, desde una relación. Y esta mirada es una mirada optimista, una mirada esperanzadora, que es uno de los temas que queremos obviamente acá conversar. Y es claro que estamos viviendo momentos complejos y que han sucedido muchas cosas malas. Enfermarse, mucha gente ha muerto, a lo mejor algunos de ustedes han tenido la muerte de un ser cercano y para eso no hay nada que consuele, digamos, ¿ah? Que tenga que ocurrir esto de una forma tan inesperada. Eh, por lo tanto, sí han ocurrido cosas malas. Pero también nos gustaría ver algunas cosas potencialmente buenas, o para algunos, por lo menos, que nos ha traído este momento de crisis. Hay una serie de estudios, obviamente, que dicen que pareciera que con esto de que el mundo se paró, la contaminación, muchas veces producto de todo este movimiento exacerbado y del consumo, ha estado mejor, lo cual nos lleva justamente a que aparezca la esperanza en ese aspecto. Durante tanto tiempo uno creía que el tema del teletrabajo era algo imposible y actualmente vemos que, que la televida, no solamente el teletrabajo es posible. eh, y es posible, obviamente, a lo mejor no es lo ideal en muchos aspectos, pero también tiene sus beneficios en algunos y es algo posible. ¿M? Entonces también mostrarnos desde una realidad no buscada que hay ciertas posibilidades que antes a lo mejor veíamos distantes. Hemos tenido que repensar el concepto de vínculo, de familia. Muchos nos hemos acercado más a las personas significativas de nuestra vida. Nuestro hogar ha adquirido una relevancia mayor. Antes el hogar para algunos era el lugar para dormir o el lugar para comer. Hoy el hogar para muchos es el lugar de todo y de todo momento y de todo lo que ocurre. Por lo tanto, el hogar, la casa, la vivienda y el significado más emocional que tiene es algo que hoy es mucho más importante. Y hoy estamos yéndonos todos a cuarentena, con niveles altos, y al mismo tiempo, como es la realidad, con la esperanza de que llevamos harta gente vacunada y que pareciera que nos queda no tanto tiempo para tener más posibilidades de revertir esto. ¿Ah? Eh, por lo tanto, sin lugar a dudas que ocurren cosas malas, y eso es evidente, pero también a lo mejor están ocurriendo algunas cosas buenas para el ser humano, como humanidad generalizada. A lo mejor a algunas personas a título individual le han ocurrido muchas cosas malas y eso es así. Si a mí se me muere alguien, perdí la pega, me han ocurrido cosas malas y esa es la realidad. Pero pareciera que a nivel generalizado del ser humano también uno podría encontrar algunas de las cosas buenas que implica este cambio de realidad que estamos viviendo. Y cuando hablamos de realidad, me encanta esta frase que dice, no hay una sola realidad, existen múltiples realidades, no hay un solo mundo, sino muchos mundos, y todos discurren en paralelo. Cada mundo es la creación de un individuo. Claramente cada uno de nosotros es un mundo, pero cada uno de nosotros parte de muchos otros mundos. Hay un primer mundo cercano, afectivo, de nuestros amigos, nuestra familia, conocidos.
donde resonamos fácilmente emocionalmente. Pero luego hay un mundo más desconocido, un mundo de los otros, de aquellos que vemos pero no conocemos, y por lo mismo a veces creemos o les colocamos rótulos. Pero también hay mundos desconocidos, mundos que todavía no se nos han aparecido en la realidad ni en la posibilidad consciente de que existan esas realidades. Y lo interesante es que hoy pareciera que somos más que nunca parte de todos estos mundos, porque en el proceso de globalización, que habitualmente uno lo veía como algo económico, como algo comunicacional, hoy yo creo que hay más conciencia que nunca que la existencia del ser humano requiere una convivencia eh, positiva en términos de crear las condiciones humanas, ambientales, que hagan posible una proyección de la vida. Por lo tanto, hoy sabemos que lo que le está pasando a otras partes del mundo nos interesa y viceversa. Hay una preocupación humana mayor de lo que nos ocurría antes, donde vivíamos tan rápidamente que cada uno tenía que salvarse a sí mismo y tenía que vivir solo el espacio reducido de su realidad para cumplir muchas veces con una serie de exigencias y deberes. Y nos costaba levantar la vista para mirar lo que estaba ocurriendo más allá de nosotros. Pero hoy existe esta posibilidad de que seamos más conscientes que formamos parte de muchos mundos. Y cuando hablemos de optimismo, vamos a hablar de uno de los aspectos importantes que conforman lo que uno llama salud mental, lo que también tiene que ver con los modelos de bienestar, felicidad y florecimiento humano. Por eso quise colocar dos ideas que también me gusta compartir. Una es la que nos propone Matthew Ricard, uno de los grandes investigadores en altruismo y empatía, que ahí está junto al Dalai Lama. Cuando lo trajimos a Chile le preguntamos qué era para él la felicidad. Y él nos dijo de forma concreta y profunda: la felicidad para mí es estar bien, bienestar, es sentirme bien, hay una emocionalidad, un aquí y una ahora, pero también es funcionar bien, porque cuando yo me siento bien funciono mejor como hijo, como padre, como trabajador, como estudiante, y cuando yo me siento bien y estoy bien y funciono mejor, hago el bien, propago el bien, consciente e inconscientemente, bajo la premisa de que uno contagia emociones por acción o por omisión. Uno es parte de los climas emocionales que cohabita energéticamente, por lo tanto, siempre uno está generando un aura, por decirlo así, alrededor de uno, de buenas o malas emociones. Eh, Interesante porque acá Matthew Ricard nos hace pasar del yo, estar bien, al nosotros, funcionar bien y luego al mundo, hacer el bien. Y por otro lado, decir que uno de los estudios de seguimiento más grandes, si no el más, eh, en el ámbito de la salud, es el que realiza la Universidad de Harvard y que actualmente dirige Roel Baldergren, quien este estudio toma una corte de hombres en un primer momento y luego de su familia y sus descendencias, y lo sigue hasta ahora, más de 80 años, todavía sigue el estudio, con el objetivo de preguntarse qué es lo importante en la vida, qué es lo que hace que una vida sea una buena vida. Y la hermosa conclusión de este estudio, que sale magistralmente expuesta en una charla TED de Robert Baldinger, es que el principal determinante de una buena vida, de una vida saludable en términos físicos y mentales, es la capacidad de construir vínculos y relaciones saludables. Por lo tanto, acá se pone otra reflexión que aporta, digamos, a lo que estábamos diciendo anteriormente, que es la importancia de lo colectivo y lo relacional. Pareciera que en los vínculos nosotros nos seguimos desarrollando, seguimos floreciendo. Por lo tanto, es bueno
que esos vínculos sean positivos y aprender a construirlos y a mantenerlos y a cuidarlos. Uno se construye siempre en una relación con un otro, independiente de la autonomía que uno tiene, pero hay una relación con un otro. De partida, la primera relación es la relación con uno mismo, pero siempre hay relación con un otro, y también hay relaciones con todo lo que a uno lo rodea, funciones, actividades, cosas, con el planeta. Y esa mirada justamente cuidadosa de vínculos amorosos, de vínculos que nos hacen bien, pareciera que es el elemento que determina finalmente de una forma prioritaria que uno tenga una buena o una mala vida. Y eso es muy, muy importante. Y cuando hablamos de vínculos, a mí me encanta eh, realzar la idea de la reciprocidad, que es una de las formas vinculares más interesantes que nos pone en reflexión, nos pone a reflexionar el tema de un buen desarrollo humano. Y esta reciprocidad se basa en el principio de que todo ser, de que toda persona siempre tiene algo que dar y siempre tiene algo que recibir. Y cuando yo soy consciente de eso y puedo establecer relaciones humanas con esas características, pareciera que las relaciones se hacen más horizontales y más recíprocas. Yo siempre tengo algo que dar, mi experiencia, a veces algo concreto donde puedo aportar, tengo fortalezas, capacidades, talentos, y siempre tengo algo que recibir. Tengo carencias, temas no resueltos, cosas que podría mejorar. Cuando yo me logro parar humanamente con esta dualidad, pero integradamente, de que tengo cosas que puedo aportar y tengo necesidades de cosas que recibir, puedo establecer relaciones horizontales. Cuando yo solo me paro desde el dar, a veces tomo una altura eh, donde miro abajo a aquellos que les estoy solo dando. Y cuando yo estoy solo abajo, a veces tengo que mirar solo arriba. eh, eh, a veces uno tiende a estar más en algún lado, en el dar o en el recibir. Y puede ser. Lo importante es que uno se dé cuenta que uno puede dar y recibir y que a uno le hace bien dar y recibir. Y cuando eso ocurre, las relaciones son más recíprocas, son más horizontales y eso permite un mejor desarrollo personal, como también la generación de comunidades donde todos nos necesitamos y donde todos aportamos. Entonces, esta era una pequeña introducción conceptual de donde yo un poco me quiero parar para hablar de optimismo. Y el optimismo a priori suena como algo positivo, pero también hay ciertas personas que han visto como Voltaire en el optimismo algo de candidez, como de alguna forma las personas optimistas a lo mejor son personas que siempre ven las cosas buenas y no ven parte de la realidad que a lo mejor también tiene muchas cosas malas. Entonces habría una cierta candidez, una cierta blandura en el ser optimista. Lo cual también hay que considerarlo porque posteriormente veremos eso para algunos podría ser conceptualizado como lo que se ve mismo idealizado. Ahora, cuando alguien habla de optimismo, hay como tres niveles de entendimiento del optimismo. Para algunos, el optimismo es un rasgo, un aspecto de la personalidad que con el cual uno nace y desarrolla, que actúa como un lente mediando entre lo que pasa externamente y yo lo que percibo internamente, con una tendencia a esperar que aquello que ha ocurrido sea algo bueno o tenga una buena resolución. Pero en concreto es un rasgo para algunos. Para otros es una forma de pensar, ¿sí? Un estilo de cómo uno atribuye por qué ocurren las cosas y qué podría llegar a ocurrir. Y para otros es una actitud frente a la vida. Son tres formas de pensarlo con diferentes profundidades. Es interesante ponerlas ahí en las posibilidades. Obviamente, en la medida que es una actitud y una forma de pensar, es algo que pareciera más trabajable, más aprendible. A diferencia que un rasgo, que es algo que podría ser más estructural y menos modificable.
Ahora, en los tiempos actuales, sin lugar a dudas que es importante preguntarse si conviene ser optimista. Y acá aparecen dos frases que nos muestran las dos caras de la moneda, ¿cierto? José Saramago dice, lo único interesado en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están tan encantados con lo que hay que para qué cambiarlo, que podría ser una posibilidad. ¿Ah? Como veo todo tan bueno y pienso que va a resultar todo tan bien, ¿para qué hacer algo? ¿Para qué cambiar la realidad? A diferencia de Helen Keller, que dice, ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas, o navegado hacia la Tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza con el corazón humano. Planteando que el optimismo es algo que moviliza desde la buena eh, expectativa y la búsqueda de nuevos mundos. ¿Ah? Como yo creo que existe algo, como yo creo que lo puedo lograr, yo doy ese paso. ¿Sí? Dos miradas de este tema. Y la verdad es que en esta misma realidad, como muchas cosas de la vida, y que luego lo vamos a definir como parte de lo que es el optimismo realista, el optimismo siempre tiene que partir de la realidad y las circunstancias. Por lo tanto, en los tiempos actuales, el optimismo tiene que tener esos pies sobre la tierra. Claramente, el ser optimista no podría o no debiera significar no me voy a vacunar o no me voy a cuidar, ¿ya? Eh, porque creo que no me va a pasar nada, ¿ah? Porque estoy tan confiado de que soy una persona fuerte, saludable, ¿ah? Y que nunca me pasa nada, claramente eso sería un optimismo alejado de la realidad. Pero al revés, lo contrario, ¿ya? Que podría ser un pesimismo, pensar que todo va a salir mal, que vamos a ir de mal en peor, y por lo tanto que nos vamos a ver en un contexto de estrés crónico frente al futuro posible, sin lugar a dudas, al quitarnos la esperanza, nos va a llevar lo más seguro a deprimirnos y por lo tanto a vivir mal el presente y en la medida que estamos deprimidos también a tener una mala proyección del futuro. Por lo tanto, sí hay que ser optimista y lo vamos a ver por qué en un rato más, pero ese optimismo tiene que tener los pies sobre la tierra. ¿Y por qué hay que ser optimista? Porque está recontrademostrado que el optimismo nos hace bien. ¿Ah? Las personas optimistas habitualmente tienen mejor ánimo, lo cual lleva a que tengan menos posibilidades de deprimirse, tienen mejor humor, junto al ánimo eso ayuda a que sean personas más sociables y más sociales. Y las personas más sociables y más sociales tienen más posibilidades de pedir ayuda. Las personas más sociales tienen más posibilidades de construir una autoimagen positiva, y el buen ánimo se asocia con vitalidad. Las personas que tienen una mirada optimista y positiva, y eso va de la mano de buen ánimo y emociones en esa línea, de acuerdo a ciertas teorías, como la teoría de la ampliación y la construcción de Barbara Fredrickson, hacen que su pensamiento tenga la posibilidad de expandirse, de volar, y por lo tanto puede ser un pensamiento más creativo, más asociativo, que es algo que nos hace bien en los diferentes retos que tenemos en la vida o de desempeño. Eh, una cosa fundamental y que la vamos a reforzar con la lámina siguiente es que hoy se sabe que las personas optimistas eh, se estresan menos porque miran el futuro o la vida con esperanza. A diferencia de un pesimista que lo mira con desesperanza y al justamente mirar con esperanza el optimista el futuro y estresarse menos, se generan una serie de sustancias en nuestro cuerpo que nos ayudan a tener una mejor defensa inmunológica, y eso se traduce finalmente en que las personas más optimistas y con mejor defensa inmunológica se enferman menos en su salud física y en su salud mental. Y eso es muy, muy potente. A grandes rasgos, como lo dice la última línea, el optimismo es un factor protector de la salud física y de la salud mental de las personas. Y el primer estudio que
ya eh, nos da datos desde la investigación y por lo tanto de la evidencia científica. Es este estudio de Eric King de la Universidad de Harvard, que toma una corte de enfermeras y que la sigue durante un tiempo y mide los rasgos optimistas de estas enfermeras, y luego hace un cruce con la posibilidad de enfermar y de morirse. ¿Y qué fue lo que se descubrió en este estudio que tiene recién 3, 4 años? Se descubrió que las personas que tienen más rasgos optimistas tienen menos posibilidades de morirse y de enfermarse, lo cual es un tema no menor, ¿sí? Y que ya se sabía intuitivamente y con algunos trabajos a lo mejor no tan, tan válidos, pero que a partir de este primer estudio y muchos estudios que han venido posteriormente, actualmente se han hecho muchos estudios en la misma línea, demuestra que las personas con rasgos optimistas tienen menos morbilidad y mejor enfrentamiento a las enfermedades, por lo tanto también se mueren más tardíamente. Y pareciera que uno de los elementos que hace que esto sea posible es que las personas optimistas se estresan menos. Y el estrés crónico es uno de los elementos más asociados a la enfermedad y a la mortalidad. Actualmente hay estudios que demuestran que el estrés, el optimismo en niños y jóvenes, en adultos y en adultos mayores, a todo nivel etario, genera bienestar y se asocia con menor morbimortalidad, con menor enfermedad y con menor posibilidad de muerte. Por lo tanto, pareciera que hoy es muy importante intentar trabajar el optimismo, trabajar la esperanza, trabajar la idea, la emoción de que puede haber un mejor futuro, que puedo yo tener una mejor realidad eh, en lo que viene. ¿Sí? Y si es importante ser optimista, uno se pregunta, bueno, ¿habrá gente que nace optimista y gente que se hace? Y la verdad es que ambas cosas pareciera que hay personas que nacen biológicamente con una cierta tendencia a vivir más un buen ánimo y tener más emociones positivas, dentro de eso la posibilidad de ir desarrollando un optimismo. eh, Como que hay una serie de otros factores que a lo largo de la vida pueden hacer que uno termine de construir una mirada más optimista o pesimista de la vida. Por ejemplo, la familia, como aparece ahí, una familia que me da seguridad, buen apego, que tiene un buen ánimo y que da un modelaje positivo en esta línea, sin lugar a dudas que va a tender más al optimismo, a diferencia de una familia donde prima la inseguridad, la violencia, la desconexión, el desánimo, la pena, la tristeza, donde tiende a predominar el pesimismo. Las experiencias vividas es muy diferente vivir en una vida más o menos estable, más o menos una vida que me da posibilidad de desarrollo, a vivir una vida con muchos traumas, sin lugar a dudas, que lamentablemente tiene más posibilidades de ser pesimista, una persona que ha vivido una vida dolorosa y acompañada de muchos traumas. El tema de la crítica ya es un aspecto importante. ¿Ah? Aquellas personas que habitualmente reciben mucha crítica y por lo tanto van deteriorando su autoestima, van perdiendo la confianza en sí mismos, es natural que tenga una mirada más pesimista frente a la vida. Las situaciones de experimentación de control y dominio, sentirme yo competente, que yo puedo manejar, tomar decisiones, hacerme cargo de mi vida, sin lugar a dudas que me da la confianza para generar optimismo. Y al revés, cuando eso no ocurre, aparece más fácilmente el pesimismo. Y acá estoy viendo una pregunta, dice, ¿hay formas de actuar de manera optimista? Lo pregunto porque si solo la opción en que seas optimista no hay mucho que hacer, pero si hay procesos, entonces una forma de intervenir. Sí, de todas maneras, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo soy un convencido de que lo más importante en la vida son los determinantes psicosociales, aquello que a veces también se le puede sumar, aquello que a veces no tiene nombre, que para algunos pueden ser aspectos que van por la línea de las creencias, de la espiritualidad,
y también la capacidad de autoconciencia y la vitalidad personal para plantearse cambios. Yo creo que todo eso es más importante que lo biológico en la gran mayoría de los casos. Son muy pocos los casos que la determinación biológica, enfermedades muy potentes, físicas o mentales, el peso es tan grande que es muy difícil cambiarla. Yo soy un convencido de que la gran mayoría de las cosas del ser humano se pueden cambiar y por lo tanto uno las puede aprender. Acá aparece esta imagen que yo coloco siempre, una guaguita que dice nací en pelota, sin plata, sin dientes, sin pelo, de ahí para adelante todo es ganancia, que sería una guaguita que tiene todo el derecho del mundo a ser optimista, está naciendo vital frente al mundo, pero que para un adulto podría esto significar lo que uno representa como optimismo idealizado. Eh, Actualmente utilizamos mucho la mirada apreciativa, que dice que el vaso siempre está lleno. A veces se piensa que el vaso está medio vacío, el pesimista medio lleno, el optimista, y nosotros siempre decimos el vaso está lleno, la mitad de agua y la mitad de aire. Y depende de uno, en gran parte, si es que este vaso en el futuro va a tener más o menos de algo, pero las cosas siempre están completas. A veces uno no puede ver todos los factores que la componen, no los quiere ver, no los puede ver, pero las cosas están completas. Y en el desarrollo humano es importante justamente en esa completud, digamos, que llena o que está al interior de las cosas, que uno pueda ver siempre también lo bueno y lo malo, ¿ah? Y poder integrarlo coherentemente. Entonces cuando Daniel, nosotros hablamos, ¿sí? ah, por favor termina la idea y después me Sí, interrumpo. ok. Cuando nosotros hablamos de optimismo, fundamentalmente lo que hablamos es optimismo realista, y el optimismo realista parte del hecho de que cualquier construcción optimista no puede alejarse de la realidad y tiene que tener siempre los pies en la realidad. Por lo tanto, obviamente que si hoy tengo la muerte de un ser querido, hoy es el momento de llorar, hoy tengo dolor, lo que duele, duele. ¿En qué consiste el optimismo? En que yo tengo la esperanza, la expectativa de que esto va a pasar, de que ya vendrán tiempos mejores, eh, de que hay un mejor futuro posible. Y también cuando hay hechos como el que dije, de poco a poco ir construyendo una mirada retrospectiva también positiva, que es cuando yo logro quedarme finalmente con el legado, que en el caso de una muerte tiene que ver con los buenos momentos vividos y compartidos con esa persona que no está. Y en el caso a lo mejor de una pérdida, con el aprendizaje. O sea, hay pérdidas que nos duelen, pero que uno espera que hayan sido instancias de aprendizaje, de darnos cuenta de cosas que a lo mejor podríamos enfrentar de otra forma o podríamos valorar de otra forma para que en el futuro no las perdamos o tengan un significado diferente si llegan a ocurrir. Y para terminar la idea de esta lámina, y ahí dejar el espacio a la pregunta, Sergio, eh, cuando nosotros hablamos de un optimismo realista, lo que estamos diciendo es que, eh, bueno, sí, el presente puede ser doloroso, pero tener esperanza en que hay un futuro mejor es posible y tiene razón de ser por tres cosas que son las que colocamos acá. Porque yo puedo cambiar mi vida, tengo capacidades, herramientas, y por lo tanto aquello que hoy me apremia, lo puedo llegar a cambiar. Lo segundo, yo soy un ser social y soy parte de comunidades, de vínculos y afectos. Por lo tanto, hay personas que me pueden ayudar a cambiar. Me pueden ayudar a cambiar mis amigos, mi familia, hasta un profesional de la salud mental. Me pueden ayudar a encontrar mejores respuestas y hacer que mi futuro sea diferente. Y lo tercero, porque hay circunstancias. Y las circunstancias, para bien o para bien o para mal, nos cambian la vida. Y a veces uno está contento y le pasa algo malo y tiene que aprender a vivir con esa realidad, y otras veces uno está viviendo muchas cosas negativas y se aparece algo bueno. También hay circunstancias que no dependen necesariamente todas de nosotros, muchas no dependen de nosotros, francamente, y que nos pueden cambiar la vida. Entonces, es importante justamente esta mirada optimista, saber que hay diferentes caminos que dan razón de ser a pensar que puede haber un mundo mejor.
más allá de que independiente de lo que pueda, de que pueda hacer, pareciera, como dijimos, que nos hace bien pensar que puede ser, porque eso evita un estrés crónico que nos hace muy mal. Pero más allá de eso utilitario, que en este caso es una utilidad de vida, que es bueno tener una buena vida en términos físicos y salud mental, también en términos reales, pareciera que uno tiene derecho y posibilidades de mirar un futuro mejor, porque tiene capacidades, fortalezas, porque puede cambiar, porque a uno lo pueden ayudar a cambiar y porque las circunstancias cambian la realidad. Ahí, Sergio, te dejo ahí y me ibas a comentar algo en algún momento. Me quedé pensando. Te quedaste pensando. Sí, o sea, estaba conectando me disculpa Sandra antes de hacer la pregunta que había generado, pero me quedé pensando en esto que estáis diciendo cuando ustedes trajeron a Matthew Ricard, él en la exposición, creo que te lo dije la otra vez, pero él dice, cuando le preguntan por la felicidad, él dice que la felicidad para él no era un derecho, era una opción. Oh. Eh, y que en esa opción supone, me imagino, muchos de los aspectos que tocáis de mencionar acá. O sea, como al final del día, eh, siendo que igual hay ciertas circunstancias sobre todo en este contexto, se acentúan y hacen más complejo el día a día, creo que igual en algún punto hay capacidad de poder decidir tomar un rumbo nuevo. Y en ese sentido, suponer o entender que uno puede cambiar, que uno puede dejarse ayudar por otros y que sin duda las circunstancias cambien. Creo que ese último punto es el que más nos toca a todos hoy día. O sea, quizás yo lo he dicho muchas veces, no me hubiera imaginado vivir una pandemia, quizás una guerra incluso, pero una pandemia no. Entonces, creo que ahí hay un insumo lo suficientemente fuerte y fidedigno como tangible como para el fondo, no sé si convencerse, pero tener al menos apertura a que las cosas y las circunstancias cambian y si es que eso ocurre, ¿por qué no puede ocurrir lo anterior? Es tener una opción de cambiar, pero al mismo tiempo identificar una red de apoyo que nos permita generar ese cambio. Eh, la, 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 la pregunta que hace Sandra tiene que ver quizás con la lámina anterior en donde pregunta si es que es posible explicar más en qué consiste el estilo explicativo. En la lámina aparecen los aspectos cognitivos y de personalidad. Sí, sí. Parece que, deja ver si es que viene en la lámina siguiente. Sí, un poco vamos a profundizar en ese tema. Yo también vi la pregunta y habían dos puntos que se realzaban en la pregunta. Uno era, me parece, lo constitutivo caracterológico y lo otro lo explicativo, que es más del pensamiento. ¿Ah? Sí, Lo lo cognitivo, constitutivo, claro, y la personalidad, tal cual. ok. Y la personalidad, obviamente, en la estructuración de la personalidad clásica, uno nace con ciertas predisposiciones, sobre todo emocionales, que se llaman temperamento, y uno va desarrollando un carácter de acuerdo a las circunstancias que va viviendo y cómo las enfrenta y va construyendo la personalidad. Me voy a quedar en un primer momento en el tema más del temperamento, más lo constitutivo con lo cual uno tiende a nacer. Y luego en la lámina siguiente vamos a ver más lo cognitivo del pensamiento. Eh, la verdad es que hay varios estudios que dicen que las personas nacemos con una disposición energética emocional, eh, y ahí uno ve guaguitas que de chiquititas son como bien sociables, asequibles, ¿ah? Como de risa fácil, y hay otras guaguitas que son más hoscas, más distantes, más allá después de todo lo que puede venir antes o después, que el tipo de embarazo que hubo, o también el tipo de apego que se dio, pero pareciera que biológicamente también uno tiene una cierta tendencia a nacer con ciertos aspectos de temperamento emocional, y ese temperamento emocional que es constitutivo de una personalidad va construyendo también parte de nuestro ánimo. Y claramente hay personas que tienden a tener un ánimo más vital, un ánimo más positivo energéticamente, que tienden a ir más a una mirada optimista, y hay gente que tiende a tener un ánimo más desvitalizado, más triste, más melancólico, que tiende a lo negativo y por lo tanto tiene más tendencia a lo depresivo. ¿Ah? Entonces, esa es como la primera parte de la respuesta, y la segunda la vamos a ver ahora.
que justamente se pregunta cómo trabajar el optimismo y uno lo puede trabajar desde el pensamiento, desde las emociones o desde la visualización del futuro. Y desde el pensamiento, es parte de la historia esto de la psicología, sobre todo la línea históricamente más cognitivo-conductual, de cómo se estructura el pensamiento. Y cuando empezó a estudiarse el optimismo, uno de los grandes en esta línea de trabajo fue Martin Seligman, padre de la psicología positiva, que escribió un libro sobre optimismo. Él venía de la psicología más cognitivo-conductual, y él le dio mucha importancia a los estilos tradicionales del pensamiento. Y él, de forma didáctica, así lo vamos a plantear, decía que uno va acercándose a un pensamiento más optimista o más pesimista, de acuerdo a cómo atribuye el por qué ocurren las cosas. Y él daba el siguiente ejemplo, que es como didáctico, la realidad no es tan así, pero es didáctico. Él decía, por ejemplo, a mí me va bien en una prueba, ¿ya? Entonces alguien pesimista, ¿ya? Dice, me fue bien porque la prueba estaba fácil, ¿sí? Me fue bien porque en el fondo hoy andaba de suerte, ¿ya? Pero me fue bien hoy nomás. Esto no quiere decir que me vaya a ir bien mañana. Y me fue bien en esta prueba, pero seguro que en la otra prueba no me va a ir tan bien. Entonces, ahí dice que esta persona está atribuyendo todo lo bueno a algo externo, fue la suerte, no fue porque mis capacidades, a algo que es específico, por lo tanto esto no es algo generalizable, y algo que me ocurrió hoy, pero que no se puede proyectar en el futuro, por lo tanto se queda aquí en el ahora. A diferencia de alguien que es más optimista, que le fue bien en la prueba y dice, me fue bien porque estudié, soy capaz, soy inteligente, o sea, atribuye a que le fue bien porque él tiene capacidades a sí mismo, a lo interno, dice, bueno, me fue bien en esto y lo más seguro es que me va a ir bien en las otras pruebas, porque esto demuestra que tengo capacidades. Y si me fue bien hoy, ¿por qué no va a ir bien mañana? Entonces, él empieza justamente a decir que hay personas que empiezan a construir estilos tradicionales de estas características que tienden más al pesimismo o al optimismo. Por otro lado, las personas pesimistas son personas que tienden a tener una mayor cantidad de pensamientos negativos, pensamientos a veces de tipo catastróficos en el ámbito de lo negativo y el todo nada. ¿Ah? Yo siempre acá damos un ejemplo que nosotros lo trabajamos mucho, que es cuando alguien, por ejemplo, está muy negativo y empieza a tener pensamientos y discursos del tipo, no va a resultar, nunca lo voy a lograr, estoy solo, nadie me apoya en esto. Claramente cuando tú te estás diciendo eso, estás aumentando obviamente tu emocionalidad negativa. Entonces, doy también un ejemplo que se utiliza para revertir esto, que es cambiar estos discursos negativos y transformarlos en preguntas. Porque es muy diferente cuando yo me digo a mí mismo, nunca las cosas van a cambiar, a que yo diga, las cosas no cambian, no ha cambiado mi vida, no he cambiado yo en algunos momentos, yo tengo alguna imposibilidad que me impida cambiar, estoy solo, realmente estoy solo, me puedo sentir solo o me puedo sentir menos acompañado, pero estoy solo. Entonces, cuando tú transformas un discurso negativo en una pregunta, el hecho de que sea una pregunta ya da la posibilidad de que existan varias respuestas. Y eso te abre el pensamiento. Que una característica del pensamiento negativo es que el pensamiento se focaliza. Es un pensamiento justamente en túnel. ¿Ah? No hay otra realidad, no hay otra posibilidad, esta es la única. En cambio, tú lo transformas en pregunta y lo abres. Y habitualmente cuando luego te das la posibilidad de contestar cada una de las preguntas, te das cuenta que hay posibilidades. Eso en psicología positiva actualmente se llama resiliencia online, digamos, resiliencia en tiempo presente. ¿Ah? Que en el fondo es cuando se aparece una realidad, decir cuál es el mejor escenario, cuál es el peor escenario, y ahí ya pongo dos posibilidades. Y luego decir, habitualmente no ocurre ni el mejor ni el peor, sino que ocurre cualquiera de los que está entre medio. Por lo tanto, ya tenemos muchas posibilidades. Entonces, eso ya te hace que tú puedas pensar en forma diferente. Entonces, cambiar estos discursos por preguntas
desconectarte, cuando uno está tomado de un pensamiento, obviamente uno empieza con pensamientos rumiativos, desconectarte, en la medida que te desconectas, baja intensidad, y eso nos pasa a todos, prendo la tele, escucho radio, converso, hago algo que me motiva, duermo, y baja la intensidad del pensamiento depresivo, del pensamiento negativo. Pero, y esto es súper interesante, ahí aparece también reestructuración cognitiva, que es poner en juicio lo que pienso cuando es negativo. ¿Qué significa poner en juicio cuando tengo estas cosas negativas? ¿Hay evidencia realmente para pensar lo que estoy pensando? ¿Hay alternativas? ¿Realmente puedo deducir que todo esto va a terminar algo malo y finalmente lo que estoy pensando me es útil o no me es útil? Eso es pensamiento crítico. Pero, más allá de eso, y eso es lo interesante, es que no solamente puedo disminuir el pensamiento negativo, dando una vuelta hacia atrás, digamos, ¿eh? Como que haciéndolo menos intenso, menos presente, buscando alternativas, ¿eh? Sino que también yo puedo disminuir el pensamiento negativo colocando pensamientos o emociones positivas. Porque aunque el tema no es tan concreto como lo que voy a decir, pero podríamos decir que el cráneo que contiene el cerebro y que a partir de eso aparece la mente, que es mucho más obviamente que el cerebro, ¿sí? Eh, Tiene un espacio limitado para pensarlo en términos concretos. Y si yo tengo este espacio lleno de pensamientos y emociones negativas, si le empiezo a dejar espacio a los pensamientos y a las emociones negativas, positivas, perdón, va a haber menos espacio para lo negativo. Y como las emociones contagian y tiñen los pensamientos y las emociones son contagiosas, si yo empiezo a dejar espacio para las emociones que me hacen bien, lo que tiende habitualmente a ocurrir es que las emociones que no me hacen tan bien, en las cuales yo me quedo pegado, empiezan a disminuir en intensidad y en profundidad. Por lo tanto, uno empieza a sentirse mejor. Entonces, toda la teoría de cómo trabajar el pensamiento, cómo evitar los pensamientos catastróficos, cómo salir de los pensamientos rumiativos, cómo despertar pensamientos positivos, eh, todo eso obviamente nos ayuda a ir construyendo un pensamiento más optimista. Oye, Daniel, una pregunta que hace Patricia. Patricia, igual cuéntanos si es que lo que acaba de decir Daniel responde tu pregunta. Igual te la voy a hacer, Daniel, para saber si es que tienes o quieres sumar algo más. Pero ella se pregunta si es que se puede trabajar el optimismo en alguien con trastorno de ansiedad generalizado cuando suelen ver el futuro de forma catastrófica. Nuevamente, quizás ya contestaste hasta este punto de lo que dijiste hasta ahora, o quizás quieras agregar algo más. Mira, justo lo que iba a decir, estamos poniéndonos de acuerdo, me parece, estamos poniéndonos de acuerdo justamente con respecto a lo que viene, habla del futuro, pero lo habla de otra forma, eh, porque, a ver, lo que estamos acá hablando son de diferentes dimensiones, algunas que son transversales a los diferentes desarrollos. En concreto quiero decir la ansiedad, ¿sí? La ansiedad obviamente es algo que puede tener mi pensamiento, mi actuar, mi visión de presente, mi proyección a futuro. Por lo tanto, voy a hablar ahí un poco de la ansiedad. ¿Ah? Todos sabemos que la ansiedad también tiene una parte evolutiva, ¿sí? Que la ansiedad, al igual que la rabia o la pena, son expresiones afectivas, son resonancias afectivas frente al mundo que estamos viviendo y que tienen razón de ser. Es natural que si alguien se muere y yo lo quiero, que me dé pena. Es natural que si me están agrediendo, que yo me dé rabia o que veo una injusticia. Y también es natural que si algo me preocupa o algo me da temor, yo tenga ansiedad. Por lo tanto, hay una parte de la ansiedad que es evolutiva y necesaria, que es una respuesta frente a lo que uno está viviendo. Pero claramente la que nos preocupa es esta ansiedad que no para, que siempre, que ya no es acorde a los hechos,
porque es una ansiedad que está alimentada por mí mismo más que por la realidad, una ansiedad que me desorganiza, y ahí podemos hablar de crisis de angustia, trastorno de ansiedad generalizado y un montón de patologías del espectro ansioso. Y claramente, una de las cosas más importantes de la vida de cualquier persona es aprender a convivir y a manejar adecuadamente sus niveles de ansiedad, ¿sí? Por lo tanto, sin lugar a dudas que hay que tratar de trabajar el optimismo, pero también al mismo tiempo hay que tratar de trabajar cómo yo puedo convivir y manejar adecuadamente mi ansiedad sin inhibirla, sin hacerla desaparecer, porque es un mecanismo de alerta, pero tampoco haciendo que ella me haga desaparecer a mí, ¿sí? Que la ansiedad lo sea todo. Y a veces la ansiedad uno la pone en el futuro, ¿cierto? Siempre se dice que de repente la gente más depresiva vive del pasado, ¿ah? Porque vive de todo lo que perdió, lo que no pudo ser, los traumas, y la gente ansiosa vive del futuro, de todo lo que va a venir, de lo que tengo que hacer, de la exigencia, de desear resultar. Justamente otra de las formas de trabajar el optimismo realista es trabajar lo que se denomina el buen futuro. Y acá lo interesante es que este es un ejercicio clásico de psicología positiva, donde lo que uno hace fundamentalmente es pensar cuál es el futuro que a mí me gustaría que se diera. Esto tiene diferentes formas de decirlo. Uno podría decir, ¿cómo a mí me gustaría estar en un año, en 5 años? ¿Cuál será mi mejor versión de mí mismo? Y por lo tanto me gustaría caminar en esa dirección. ¿Qué me gustaría que ocurriera en Chile luego del plebiscito? ¿Qué me gustaría que ocurriera en el mundo luego de lo que está ocurriendo? Pero pensarlo desde lo positivo. ¿Ah? ¿Qué cosas me gustaría que ocurrieran o cuál sería el yo o el mundo que me gustaría que apareciera? Este ejercicio luego viene una segunda parte que es escribirlo, porque cuando uno lo piensa el pensamiento da para todo, pero cuando yo lo escribo tengo que ponerlo en algo concreto. ¿Ah? Tiene que tener realidad. Cuando lo escribo tiene que tener realidad. Tiene que tener algún tipo de tierra, de piso. Y esa es la segunda parte de este ejercicio. Justamente se nos invita a pensar siempre en mejores futuros posibles y luego a escribirlo para luego decir, bueno, si esto es lo que quiero y esto es lo que me gustaría que ocurriera, ¿por qué no tratar de buscar caminos para ir en esa dirección? Y esa otra forma justamente de trabajar el optimismo es proyectar un buen futuro, que es lo que a mí me gustaría que ocurriera, y si yo proyecto un buen futuro, quito uno de los aspectos importantes de la ansiedad, que es pensar que el futuro va a ser un mal futuro o que el futuro va a ser muy complicado. Por lo tanto, pensar en buenos futuros es algo que se asocia con optimismo y que también puede ayudar a disminuir ciertos niveles de ansiedad. ¿Sí? Acá me vas de que tú ahí orientar, Sergio, en cuanto a los tiempos, porque obviamente uno puede acá conversar harto, pero también eh, 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 voy a plantear dos, dos ideas en 3 láminas para cerrar y dejar espacio, ¿sí? Solamente para poder responder tu pregunta, yo personalmente tengo espacio para poder acompañarte en lo que quieras decir, eso, independiente del tiempo que te tome. Eh, no sé si los que están conectados tendrán el tiempo, si no, para aquellos quienes tengan que irse en algún momento no tengan ningún problema en hacerlo, porque si es que quieren ver el pedacito que les falta, la charla va a quedar grabada, así que en ese sentido no hay problema. Dicho eso, Daniel, dado ese marco, no sé si hay problema alguno en que con toda tranquilidad puedas exponer lo que viene a continuación. Siempre y cuando tú tengas tiempo. Sí, igual, sí, sí, no, sí. Pero igual, para el tema del diálogo, dejar espacio, voy a ver 3 láminas, ¿ya? Que son con 2 ideas fundamentales para cerrar. Y la primera es esta, que era, como dije anteriormente, otra forma de trabajar nuestro optimismo y nuestro bienestar es darle más espacio a las emociones que nos hacen bien. Hoy sabemos que las emociones que nos hacen bien, en términos de sentirnos bien, también nos hacen bien, como dijimos, para nuestra salud física y nuestra salud mental.
Por lo tanto, es muy bueno que haya más emociones que nos hagan sentir bien. ¿Y cuáles son estas emociones que han estado estudiadas, que han sido estudiadas? Son la esperanza, el optimismo, la solidaridad, la generosidad, el buen amor, la compasión, el cariño, el humor, el saboreo emocional, gratitud. Algunas emociones primarias, otras emociones que van de la mano de conducta y valores, ¿ya? Pero son elementos que tienen un componente emocional que nos hacen bien. Y acá uno siempre dice que estas emociones uno las puede trabajar en pasado, presente y futuro. Futuro ya lo vimos, es pensar en ese buen futuro, ¿sí? En diferentes ámbitos. El pasado tiene que ver con recordar todo aquello bueno que hemos vivido. En la medida que uno lo recuerda, le permite a que eso que ocurrió siga estando en nosotros. Por lo tanto, sea un elemento que constituye nuestra historia y nuestra identidad histórica. De esa perspectiva, qué bueno que recordemos cosas buenas. Para eso están los álbumes de fotos, para eso está juntarse con los amigos, para eso está algunas cosas de nuestra casa que a lo mejor tienen una historia, ¿sí? Pero es muy bueno recordar lo bueno que hemos vivido. Pero algo que tiene el presente, que no necesariamente tiene tanto el pasado y el futuro, es la frescura del aquí y el ahora. Por lo tanto, lo ideal es vivir en el presente momentos donde yo pueda amar, donde pueda ser amado, donde pueda reír, donde pueda saborear las cosas, donde uno pueda agradecer. Cuando uno lo pone en el presente, es una energía vital positiva que nos hace sentir bien, que hace disminuir todo aquello que nos hace sentir mal y en el fondo va generando una luminosidad que nos hace bien en nuestro sentir, pero también en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Por lo tanto, esto es otra forma de hacer que los pensamientos y las emociones negativas disminuyan, que es colocar más espacio de presente en nuestra vida a las emociones que nos hacen sentir bien. Y la segunda cosa que yo quería compartirles, es esto. Que es algo que este año yo he tenido la suerte de acompañar a más de 30 servicios de salud a lo largo de Arica a Punta Arenas, trabajando autocuidado y salud mental con ellos, desde la mirada de la psicología y la educación positiva. Y esta es una de las cosas más prácticas que siempre decimos, y quise terminar con algo práctico, ¿ya? Que nosotros tratamos de definir 4 caminos que nos hacen bien. Nos hace bien el camino de la tranquilidad, nos hace bien el camino de la desconexión saludable, sobre todo en momentos complejos, nos hace bien el camino de sentirnos bien y de buscar nuestro bienestar emocional, y nos hace bien el camino de reencontrarnos con nuestro sentido y nuestros propósitos de vida. Por lo tanto, lo que empezamos a hacer es a invitar a que el personal de salud, en forma individual, como familia, colectivamente, construyera botiquines emocionales. Estamos muy acostumbrados a los botiquines de primeros auxilios, los botiquines de fármacos. Entonces acá construimos lo que es un botiquín emocional. Y lo primero que pusimos en este botiquín emocional es todo aquello que por la estimulación de los sentidos nos genera bienestar. Entonces, invitamos a que las personas, por ejemplo, desde el estímulo auditivo, identificaran todo aquello que les genera alguno de estos 4 caminos que vimos. Y así todos sabemos que hay una canción o canciones que nos hacen bailar, reír, que nos dan vitalidad. Pero también todos tenemos música que nos tranquiliza. Y todos tenemos música que nos pone nostálgicos. Entonces hay una invitación a construir el playlist de la música que nos emociona, pero en la línea del bienestar, en la línea de alguno de estos 4 caminos. Para algunos a lo mejor será la caracola, que te recuerda el mar, será el agua corriendo, que te tranquiliza, será el viento, que te da libertad o te da la sensación de lo salvaje, de la naturaleza.
O vamos al estímulo del sabor. Y obviamente siempre está lo rico y lo apetitoso. Será el chocolate, lo dulce, lo cítrico, el té, el agua de hierbas que te tranquiliza, el mate compartido, el café que te energiza. Será el tacto, los abrazos, el cariño, la cremita en la mano, poner los pies sobre la tierra húmeda, sobre el pasto mojado. Será el masajeador de cabeza. Serán los olores que recuerdan historias de nuestra vida, los olores de la naturaleza, el perfume, los eucaliptos, la aromaterapia. Será la visión, la imagen de los colores, las lecturas. Lo que es concreto acá es que todos tenemos una serie de elementos al alcance de la mano que por la estimulación de nuestros sentidos nos pueden generar tranquilidad, desconexión saludable, un buen sentir, emociones que nos hacen sentir bien, bienestar, o una reconexión con nuestro propósito y nuestros sentidos. Y luego, y con eso termino, nosotros invitamos a que las personas vayamos ampliando este botiquín emocional, y lo primero fue los sentidos, porque es como algo lúdico y cercano, pero luego podríamos colocar acá, ¿quiénes son las personas que me tranquilizan? ¿Quiénes son las personas con las cuales puedo hablar temas profundos? ¿Cuáles son las personas que me alegran, que me desconectan? ¿Sí? Y a lo mejor en el botiquín no voy a poner a la persona, voy a poner una foto, voy a escribir esta persona para acordarme, como una receta así médica que tiene indicación. Esta es la indicación que me doy a mí mismo. Esto es lo que me receto a mí mismo en estos momentos. O serán lugares. Y hoy tiene esto un valor especial, porque hoy que el hogar y la casa es para muchos la totalidad del día y de la vida vivida, uno ha empezado a descubrir que los lugares tienen lugares, que hay lugares dentro de los lugares. ¿Sí? Y la casa, chica o grande, el departamento, tuvo que encontrar un lugar para trabajar, otro para descansar, otro para comer, otro para estar con la familia. Y también uno puede decir, hay lugares para desconectarme, lugares para tranquilizarme, lugares para relajarme, para animarme, y lugares para conectarme con los propósitos y con el sentido. O a lo mejor mi casa representa algún otro aspecto de mi trabajo, pero tengo que irme a la playa, tengo que irme a las montañas, tengo que irme a la plaza, ¿ya? Para encontrar algunos lugares que yo sé que me hacen bien. Tenemos actividades, metamos actividades, ¿sí? Será bailar, cantar, cocinar, correr, será estar con la pareja, con los hijos, con el perro, con el gato. Hay actividades que me hacen bien. Y como dije anteriormente, tenemos recuerdos y sueños. Por lo tanto, y con esto termino para dejar el espacio, la invitación es que cada uno puede tener la posibilidad de construir su botiquín emocional, donde uno debiera tratar de identificar cuáles son las personas, los lugares, la actividad, los recuerdos, los sueños y la estimulación de los sentidos que me provoca o tranquilidad, que me provoca desconexión saludable, que me provoca buenas emociones que me generan bienestar, o aquello que me hace reconectarme con el sentido de mi propósito. Y eso, como es un botiquín, lo podemos tener a la mano para usarlo todas las veces que sea necesario para generar una medicina, pero en este caso una medicina emocional, espiritual, del alma, energética, una medicina del sentido, que nos puede hacer tan bien como otro tipo de medicinas. Entonces, con eso vamos a dejar acá el espacio a las preguntas, comentarios, que quieran de repente hacer alguno de los que está ahí acompañando. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes, como les contamos inicialmente, lamentablemente este formato de Zoom, que es webinar, no permite que vamos a vernos la cara y quizás que la interacción de las preguntas sea más ágil. Sin embargo, a través del chat o de preguntas y respuestas también pueden hacer sus consultas. De momento, de que se les pueda ocurrir alguna u otra, voy a aprovechar de dejarles parte de lo que les había prometido anteriormente. Les iba
les iba a entregar. Lo primero es dejarles mi correo por cualquier duda, consulta o inquietud que puedan tener. Esto ya sea para el link en donde puedan encontrar esta charla, como para, por ejemplo, el link que además les dejé ahí, en donde pueden encontrar todas las charlas que hemos hecho hasta ahora, de las distintas áreas en las que hoy día la psicología se desarrolla, dentro de la cual está el área de desarrollo humano y bienestar, en donde Daniel co-dirige junto a Lorena Zamora el diplomado en psicología positiva y bienestar, que tiene un segundo año a continuación hacia el magíster en psicología positiva aplicada. Si es que estos u otros ámbitos requirieran información, por favor no duden en escribirme, yo encantado de responderles y ponerles en contacto con la Bea Paul, la Beatriz, que está de hecho ahí acompañándonos dentro del público. Dicho eso, si tienen alguna duda, consulta, inquietud, por favor, háganosla saber. Si no, les agradecemos mucho la participación. Patricia, muy buen ejercicio del botiquín emocional. Lo haré, dice, muchas gracias. Muy bueno. Sí, sí. Aparte de entretenido, es entretenido tener su botiquín, ¿ya? Y la verdad es que uno tiene un montón de herramientas potenciales para estar mejor. En algunos casos, obviamente, hay temas muy complejos que no solo requieren herramientas, sino que requieren a veces trabajo más profundo. Pero hay un montón de cosas que con las herramientas que hemos compartido uno puede generar en primer momento estar mejor y uno tiene más posibilidades de resolver las cosas si es que está en mejores condiciones, mejor ánimo. Sabemos que las emociones son un aspecto importante de la motivación y la claridad mental. Oye, Sergio, yo aparte quería, no sé quiénes están acá, pero hacer la invitación. Nosotros tenemos un diplomado y un magíster en psicología positiva, y el diplomado es un diplomado que es muy práctico, que es muy entretenido, ¿ah? Es muy de herramientas, es muy vivencial. Es increíble porque uno creería que a veces a partir del Zoom las cosas son diferentes, pero nosotros trabajamos mucho emocionalmente, en grupos, en actividades. Tiene 4 menciones, una mención de arte y creatividad, otra mención de educación positiva, otra de felicidad en las organizaciones, otra de desarrollo personal. Entonces, aquellos que les motiva esto, que sienten que les puede ayudar en su desarrollo personal o en su desarrollo laboral, los invitamos a evaluar la posibilidad de este diplomado que ya lleva varias generaciones Sí. y estamos muy contentos con lo que hemos podido construir como grupo humano. De hecho, sin ir más lejos y para sumar a las palabras de Daniel, para aquellos quienes de alguna u otra forma sientan cierta distancia o resistencia de lo que significa tener clases por acá, hoy día no son pocos los alumnos que a harto todavía de que comience el programa ya están matriculados. Son, si es que no mal recuerdo, mi memoria no me falla, como 21 personas que ya han optado por estudiar con nosotros. Y lo que es un beneficio, si ustedes quieren, es que es un diplomado que no necesariamente está poblado única y exclusivamente por psicólogos y psicólogas, sino que confluyen muchas profesiones, oficios dentro del diplomado y eso lo hace muy enriquecedor. Creo que es donde, además de las herramientas obviamente que uno puede aprender, eh, eh, obtiene más réditos. Patricia Ibáñez, ella dice que es ingeniera, pero le interesa mucho aprender sobre salud mental y relacionarlo con su profesión. Les doy las gracias por estas instancias. Estoy matriculada en el curso de Mindfulness y Manejo de Estrés. Excelente, estimada mía. Nos vemos ahí con Roberto Aristegui. La Bernardita sí dice que le resonó mucho la resiliencia en tiempo presente. ¿La puedes comentar un poco más? Y dice que es total y absolutamente recomendable el diplomado de psicología positiva. Gracias, Bernardita. Gracias, Bernardita. Oye, lo primero, en general, el diplomado de psicología positiva, más o menos un tercio son psicólogos y los otros 2 tercios son todo tipo de oficios, profesiones y también de motivaciones. Así que eso hace que sea más entretenido aún eh, eh, tener un proceso desde la diversidad, un proceso de trabajo colectivo. Mira, la resiliencia en tiempo real
es algo que nace desde la mirada de la educación positiva. De partida, hay una cosa previa que me gustaría decir, ¿ah? Que en general las personas cuando nos enfrentamos a crisis y a traumas, eh, a veces podemos quedar marcados, ¿sí? Y eso en términos de salud se llama estrés postraumático, que en el fondo uno queda con un trauma en un contexto, un estrés crónico, que hace que como una herida siempre te duela o siempre te la veas. Entonces actualmente en la psicología positiva se sabe que hay una serie de acciones que uno puede hacer para que una crisis o un trauma no se transforme en un estrés postraumático que tiende a la cronicidad. Y cuando tú logras aplicar esas técnicas, tienes muchas posibilidades que no solamente salgas de la crisis, sino que florezcas como persona. Y eso se llama florecimiento postraumático, ¿ah? Que es como cuando uno dice, chuta, ojalá que nunca hubiera vivido esto, pero ahora que lo viví me di cuenta de tantas cosas que antes no las veía y que me llevó a crecer. Por lo tanto, me dolió, salí, pero crecí, florecí como persona. Entonces, esa perspectiva, lo que es florecimiento postraumático, cómo enfrentar crisis, es una mirada actualizada, una mirada de la psicología positiva de lo que es la resiliencia, que en el fondo es cómo enfrentar momentos difíciles de una forma adecuada, no solamente para salir y enfrentar esa crisis, sino que también para que no quedar marcado y al revés, para crecer y para florecer. Y la resiliencia en tiempo real es un ejercicio puntual, como yo lo mencioné anteriormente, que tiene que ver con que uno de los aspectos fundamentales es lo que comentábamos, que era frente a una situación compleja, ya que pudiera traumarme, que pudiera provocarme una crisis, donde yo tiendo a enceguecerme emocionalmente, a ponerme negativo, a sentir que no hay alternativa y por lo tanto a partir de eso a lo mejor no logro superarlo, me desanimo a mí mismo, no encuentro alternativas porque mi pensamiento pasa a ser tubular. Frente a eso, ya frente a eso, es que se plantea, por ejemplo, este tema de la llamado resiliencia en tiempo real, que es ponerme en los diferentes escenarios, como dije. ¿Ah? ¿Cuáles son los escenarios? Pensemos el peor escenario posible, pensemos el mejor escenario posible y luego pensemos que siempre hay escenarios intermedios. Y lo más seguro es que algunos escenarios intermedios es el que vamos a vivir. ¿Ya? Entonces, con eso lo que yo hago es salirme de este túnel oscuro, ¿ya? Y a partir de eso pongo alternativas, posibilidades. Y eso va construyendo una mirada resiliente, por eso se llama resiliencia en tiempo real. Hoy que me está ocurriendo esto, yo aprendí a no quedarme en el blanco, en el negro, ni en el túnel oscuro, eso que aprendí a mirar que hay varias posibilidades, que hay varios caminos, y eso me abre la mente y hace justamente que aparezca las posibilidades, la esperanza, la alternativa, y eso me hace bien. ¿Qué sentido hacen tus palabras cuando decía anteriormente que empiece a ganar terreno esta lógica como no quiero decir pensamientos positivos única y exclusivamente, pero sí la resiliencia, si es que tú querías, y el optimismo como en términos generales en nuestras vidas? Estaba pensando como en los músculos. Mientras más presencia tiene el músculo, menos presencia tiene la grasa. Y por tanto pareciera ser que cuando le damos espacio también a pensamientos positivos, para simplificarlo, le hacemos contrapeso a aquellos que son más negativos, o a aquellas sensaciones que son más negativas, o al cultivo de emociones positivas, como dijiste tú, le dan nuevamente más espacio a generar un contrapeso, una contraparte, y a mostrarnos también que en esa misma circunstancia, en esa misma situación, están ocurriendo otras cosas, incluso en simultáneo. Dos cosas solamente para poder responder algunas preguntas. Les dejé el link porque me lo pidieron, ahí está en el link del diplomado que comentaba Daniel. Lo segundo que tiene que ver con la modalidad, este diplomado está en modalidad híbrida. ¿Qué significa esto? Que al mismo tiempo que van a haber alumnos y alumnas como ustedes en Zoom, van a haber también algunos que estén dentro de la sala de clase. Ahora,
cómo se hace la separación entre quienes asisten a la sala de clase y quienes asisten vía online. Eso va a ir siendo en primera instancia por la convocatoria. Hay aforos máximos a los que se puede llegar, pero darles o comentarles que la universidad se equipó para que haya una experiencia híbrida de alto nivel. En ese sentido, tanto los alumnos como el profesor que asisten a clases cuentan con micrófonos, de forma que aquellos quienes están en sus casas puedan escuchar de manera perfecta qué es lo que se está diciendo, qué es lo que preguntan, así como ellos van a poder escucharlos a ustedes. Y si es que alguno o alguna tiene inquietudes al respecto, no pierda cuidado en escribirnos y nosotros poder compartirle algunas imágenes, un video o algo que les muestra en el fondo cómo quedó esto. De todas formas, esta metodología está mucho mejor explicada de lo que yo lo dije en el mismo link que les dejé ahí. Francisca había escrito lo siguiente: Daniel, muchas gracias por la presentación, gracias a la vida y a estas instancias he aprendido y confirmado que esta afirmación que hace María Robinson es totalmente cierta. Uno puede volver a empezar y es tan esperanzador. Lo que es preocupante son los casos puntuales, como por ejemplo los niños del Sename y otros casos con infancias tempranas extremas. Qué difícil ver esperanza en esos casos, qué ganas de poder cambiar sus vivencias, y me imagino que se necesita una terapia especializada muy profunda. Claro, la gran mayoría no tiene esa opción. Reflexión que hace Francisca. Claro. Sí, sí. Un puro comentario al respecto, sin lugar a dudas. Hoy sabemos que la importancia del apego seguro en los primeros momentos de la vida es fundamental, ya que ahí estamos construyendo nuestra personalidad, nuestra sensación de confianza, nuestra autonomía emocional. Por lo tanto, en esos casos, cuando ocurre lamentablemente ese tipo de daño, ese tipo de problemas, se requiere intervenciones sistémicas, ¿ah? Ahí no solamente con la voluntad o con una intervención puntual o de un área del conocimiento va a ayudar a que esa persona salga. Se requieren intervenciones multisistémicas prolongadas en el tiempo para poder ayudar a esas personas a que vayan cambiando su mundo. Hoy hay esta evidencia que estas situaciones traumáticas tempranas provocan cambios en el cerebro que hacen que hasta biológicamente sea mucho más complejo poder salir de esos estados que se está viviendo. Pero también decirlo así, que hasta en los peores escenarios hay personas que nos demuestran que a veces con el deseo de querer vivir, de encontrar una vida mejor, con la posibilidad de abrir puertas a que otras personas lo ayuden, con la posibilidad de decir, bueno, quiero cambiar y trabajar su desarrollo personal. Hay personas que en los peores escenarios también han cambiado, pero claramente a veces no son no se dan la mayoría de los casos, se dan la minoría de los casos. Así que sin lugar a dudas que hay que ir generando condiciones humanas y sociales mejores de las que tenemos ahora para los grupos de mayor riesgo. Y hoy sin lugar a dudas que está la población infanto-juvenil como una población que requiere mucho apoyo. Como también, para no dejar ahí la otra cara de la moneda, la responsabilidad que tenemos también con nuestros adultos mayores, ¿ah? Con aquellas personas que también están cerrando una etapa de su vida y que también requieren acompañamiento afectivo. También ahí hay una necesidad súper importante que ojalá la podamos cubrir de mejor forma en el futuro. Ojalá que los cambios que vienen, constitutivos y mundiales, puedan darnos mejores respuestas o mejores motivaciones para movilizarnos positivamente para buscar bienestar compartido. Sí, estoy contigo. Eso, bueno, creo que lo dijiste hacia el inicio de tu charla. Va a sumar mucho si es que nosotros, en términos generales, nos sumamos también como a los esfuerzos por hacer los cambios. Como, no necesariamente única y exclusivamente esperarlos, sino como si usted siente que está en una condición, no sé si más privilegio es la palabra, pero en una mejor condición que otro y te da opción para poder como cooperar de alguna u otra forma y empujar, aunque sea un cambio en alguna otra persona que esté en una posición menos favorable que uno, hazlo.
y uno siempre suma. Hay un cuento súper lindo, un tipo que lo pillan tirando estrellas de mar al agua, y había miles de estrellas de mar. Entonces otra persona se acerca y le dice, oye, pero no vaya a terminar nunca de tirar estrellas de mar al agua. Y le dice, da lo mismo, porque para esto en particular es importante que yo lo haga. Y puede ser que alcance a tirar 10 de este millón, pero para esas 10 va a ser importante, va a ser relevante. Entonces, en ese espíritu, podemos apoyar esos cambios, genial. Dicho eso, si usted cree, y una vez que tenga acceso a este espacio, si quieren revivirlo y creen que hay algo que se ha dicho acá, yo creo que son muchas cosas que vale la pena compartir con otros, hágalo. Y eso yo creo que puede promulgar cambios. Si es que hay alguien que no pudo llegar, que creas que pueda servirle este espacio, compártele la charla, me parece que es de un material tremendo, u otras que están en el link que les compartí anteriormente en el chat. Daniel, sin querer abusar más de tu tiempo, estimado mío, porque sé que también partiste temprano con otra actividad, agradecerte infinitamente por haber estado acá con nosotros, agradecerle a todas y a todos quienes nos acompañaron, dejarlos cordialmente invitados para el último día, que es mañana, de esta expo virtual de posgrado que se está desarrollando desde la Universidad Adolfo Ibáñez, y dejarles abiertas las puertas a que en los correos que les dejamos, en los links que les compartimos, puedan encontrar información que sea de utilidad para ustedes, y si es que hay algo que no encuentren ahí y en donde crean que podemos ayudarlos, con la Bea que está su mail y con el mío, no duden en contactarnos. Dicho eso, Daniel, muchísimas gracias, muy buenas noches, y espero que nos veamos pronto. Ya llevamos más de un año sin vernos presencialmente. Justamente, justamente. Ya, pues un gusto, que esté muy bien. Un abrazo Muy bien. grande, Hasta luego, cuídate, Daniel. chao. Chao, chao.